Buenos días a todos. Me es muy grato presentar a José Marco Félix Castro, el cual es médico, oncólogo pediatra, adscrito a los servicios de oncología pediátrica del Centro Médico La Raza y también al Hospital Pediátrico Moctezuma. Es profesor de tiempo completo en biología del cáncer y razonamiento clínico y coordinador académico de integración y educación médica en la Universidad de Anáhuac. Él nos va a hacer favor de presentar la plática de empatía clínica pospandémica. Muchas gracias, José Marco, y bienvenido. Gracias a usted, doctora. De verdad es un honor estar acompañándoles y la invitación que me hizo favor de llegar. Para mí es maravilloso poder compartir estos minutos. Comparto mi pantalla, me parece que ya se puede ver en estos momentos. ¿Sí? Y les agradezco mucho el honor de esta invitación. Empatía clínica, sobre todo en estos tiempos post-pandemia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Hacia dónde redirigirnos y qué hacer con lo que ya tenemos y con lo que estamos aprendiendo? Es para mí un honor estar con ustedes y presentar algo al respecto. Muy bien. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Es como uno de los primeros principios para guiarnos en la medicina. Y para empezar bien, hay que mirar hacia el pasado. No solo en la pandemia, porque la pandemia al final vino a subrayar un poco los problemas y las deficiencias y carencias que ya existían. Siempre vamos a enfrentarnos con escenarios mejores o peores. En procesos como la pandemia, regularmente tienden a ser peores. Desde la historia del profesionalismo y el humanismo, que tienen su haber, pues poco más allá del siglo V, ¿sí? Antes de Cristo, sobre todo ya en estos conceptos de profesionalismo, de ser profesional y de la humanización de la práctica, incluso desde aquellas épocas ya se comentaba, se decía que la medicina es ciencia y es arte, pero además, ¿sí? Es un medio, además de ser un medio para sanar, lleva consigo un compromiso moral para evitar el sufrimiento de las personas, invariablemente. Hipócrates nos decía que el médico y la médica se tenían que dirigir por un código de conducta, sobre todo dirigido hacia el interés de los pacientes. Y aquí iba de la mano con la reputación que el mismo profesional de la salud iba desarrollando a lo largo de su vida y de lo que hacía con sus pacientes. Pero fíjense algo muy interesante que nos señalaba Hipócrates. Decía que los deberes de la médica o el médico no eran correlativos a los derechos de los pacientes. Pero a ver, ¿por qué no van de la mano? Porque independientemente de los derechos de un paciente hacia una atención de calidad, hacia una atención, sí, que sea una atención centrada en él, en sus necesidades, los deberes del médico están aparte. Van obviamente de la mano y encaminados, dirigidos hacia que el paciente tenga la mejor atención posible, tanto los deberes del profesional como los derechos de la persona que está padeciendo la enfermedad, pero no son, ¿sí?, codependientes. ¿Esto qué significa? Es muy sencillo. Un profesional o una profesional de la salud debe optar por la excelencia y menos que eso no es suficiente. Y esto se enlaza con la frase anterior, que nosotros tenemos que ser muy buenos y muy buenas en lo que hacemos, acompañando a nuestros pacientes, independientemente de sus derechos. Ellos tienen derecho a una gran atención, ¿sí? Y nosotros el compromiso de ofertarla. Pero uno van de la mano, ¿sí? Ellos tienen sus derechos, nosotros nuestros deberes, e independientemente de esos derechos, hay que ser buenos y buenas en lo que hacemos. El origen de todo, ¿dónde está? En esta pandemia y en el sistema de salud. El acceso a la atención médica es un derecho humano reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, 400 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de salud. En México, 2 de cada 10 personas carecen de servicios médicos públicos o privados. Y quien goza de ellos se enfrenta a burocracia, instalaciones hospitalarias deficientes y horas, días o hasta meses de espera. O en su defecto, acumulan enormes cuentas médicas que tardan años en pagar. Problemas comunes del sistema sanitario mundial, en el que parece que la salud de las personas es lo último que importa. Imagínense si a estas carencias le agregamos todavía la redistribución de los recursos en esta pandemia. Estamos hablando de que los hospitales se han reconvertido,
de que algunas enfermedades crónico-degenerativas se han vigilado menos, en que algunos medicamentos e insumos como el oxígeno, algunos materiales para curación y medicamentos como esteroides, antibióticos se han utilizado en demasía durante esta pandemia, pues obviamente el sistema de salud se ha visto afectado. Esto ha afectado a los pacientes y a su vez los pacientes han afectado a su familia y a la sociedad. Entonces, no es solamente mirar las enfermedades y la pandemia. Creo que es la unión de cosas que tenemos que abordar desde un punto de vista integral, primero como médicos y médicas de la salud. Esta reestructura, esta carencia de recursos, este sistema nos ha cambiado y nos cambia muchísimo. Vamos a ver algunos ejemplos. La antítesis de la buena praxia en medicina, de la práctica empática, ¿sí? Nos la da este ente imaginario que es el Dr. House, que muchas veces nos reímos en sus series, pero evidentemente no quisiéramos ser tratados por alguien así. Es muy perdonado, entre comillas, este personaje imaginario por ser resolutivo. Entonces, por ser buen médico, pues le perdonaban la empatía, le perdonaban la antipatía que tenía. Pero en alguna de sus series había una frase acuñada que decía, nos hacemos médicos para tratar enfermedades. Ver pacientes es el único inconveniente. O sea, más alejado de las personas enfermas no podría estar. Pero repito, es una serie que ha sido muy aceptada. Entiendo que es ficticia, pero ¿cuánto de esto no hemos visto en nuestras realidades o las realidades de nuestros pacientes? Se ha declarado que la acción individual del personal que se describe aquí en este tipo de sesiones se suma por un fracaso ignominioso, ¿sí? Para mirar más allá de la condición clínica. Este daño, porque al final no ver al paciente en su integridad, ¿sí? Conlleva un daño para el paciente. Nos enfocamos solo en la condición clínica y dejamos de lado las necesidades sociales, personales, espirituales del individuo enfermo, ¿sí? Y de su familia. Entonces, sí es un fracaso cuando solo nos enfocamos en una sola área. Ahora, no tenemos que resolverlo todo, pero sí tenemos que ver hacia el paciente como un todo, porque el paciente es parte integral de una sociedad, de una familia, en una pareja, es padre, es hijo, es alumno, es trabajador de alguien. Enfocarnos solamente en la enfermedad conlleva disminuir la forma en que podemos acompañar a este paciente. Hay un hueco y hay factores que contribuyen a que existan estas fallas graves en la atención hacia nuestros propios pacientes. Fatiga por compasión, que se ha dado mucho en esta pandemia, exceso de trabajo, por supuesto, también se ha vivido, exigencia excesiva en los procesos, ¿sí? Sobre todo en los procesos administrativos en el trabajo, falta en la continuidad de la atención. Muchas veces los pacientes tardan en llegar al segundo o tercer nivel de atención, complica sus enfermedades, pero también destruye un poco la ilusión que tiene de ser curado y llega el paciente más enojado, más difícil el contacto con él. Una falta en la visión del paciente como un ser humano, un ser integral. Y aquí una falta en el reconocimiento de la humanidad de cada uno de nuestros pacientes. Y un ejemplo claro son los ancianos frágiles y abandonados, que con esta pandemia también nos recordamos algunos brotes que hubo, por ejemplo, en ciertos asilos, en ciertas comunidades, y como eran personas que regularmente la atención era baja, pues a veces fallecían sin darse cuenta. Recuerdo algunas de las noticias donde en alguno de estos sitios de descanso de los ancianos, hasta 2, 3, 10, 15 cadáveres, ¿sí? Acumulados en las bodegas de estos asilos. Entonces, tenemos que voltearnos a ver a nosotros mismos. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué dice esto? Pues sí, parece que hay algunas letras, parece que dice y es una nota de una valoración inicial de una consulta de subespecialidad de un servicio de ortopedia en un hospital de nuestra ciudad. Cuando nosotros, porque luego somos muy buenos justificándonos que así escribimos rápido, porque pues, el médico y la médica nos acostumbramos a escribir rápido para captarlo todo, cuando nosotros justificamos nuestro actuar, nuestra escritura, ¿sí? En que lo hacemos por escribir rápido, pareciera que si queremos leer esta valoración, no le estamos haciendo bien a nadie. ¿Sí? En realidad yo no sé qué dice aquí, no sé si hay que hacer algo con nuestro paciente.
Cuando no nos importa lo que opinen los demás de nuestros propios actos, pues hacemos cosas como esta. ¿Sí? ¿Qué tal si era importante dejar en ayuno al paciente o mandarlo a cirugía mañana? La verdad es que no lo sé. Sí, la verdad es que no sé, y a veces pareciera que no nos importa que los demás no sepan tampoco. Y esto es falta de empatía, porque en realidad no me interesa si me pueden leer o no, si me entienden lo que estoy diciendo. Por déficit, ¿sí? Hablando de la pérdida de la empatía, es cierto que la visión biomédica es dominante en el ejercicio de la medicina y se prioriza porque los progresos se ven ejemplificados en lo técnico, por supuesto. La medicina basada en la evidencia, los objetivos, la eficacia, la eficiencia de nuestros actos farmacológicos, quirúrgicos, pues obviamente nuestra visión es biomédica porque estamos hechos como científicos. Pero, ¿sí? Este gran mar de acúmulo de conocimientos técnicos nos distancian emocionalmente de los pacientes porque nos concentramos solo en lo técnico y olvidamos lo humano. La negligencia existencial hacia reconocer a nuestros pacientes como personas, que lo hacemos a veces de forma automática, o una cierta preocupación indiferente, pues nos aleja de los pacientes. Esto de sí la voy a atender mañana, pero ese mañana nunca se llega. O saque cita para la siguiente vez. Y que a veces tenemos una doble moral porque en lo privado, pues sí hay ese actuar más cálido, más centrado en él. Sí es cierto, la paga es diferente, pero la actitud tendrá que ser la misma. El trato al paciente tendrá que ser el mismo. Al final nos están pagando por algo que nos gusta hacer y que decidimos hacer. Entonces, la atención sanitaria crea un riesgo de deshumanización y aleja a los médicos y las médicas de los pacientes. Llámenlo por déficit en la enseñanza y en la educación, por complejidad de los procesos administrativos, pero nos va alejando poco a poco. Esta es una nota que era un meme en ciertas redes sociales. Sí, es una nota muy similar a lo que se hace en el sistema de salud de alguna de las instituciones de nuestro país. Lo importante es algunos de los conceptos que utiliza el bromista para hacer esto, ¿no? Vean cómo utiliza palabras altisonantes, ¿sí? Ofensas para dirigirse a una paciente. En el mejor de los casos que sea una broma, aunque mi abuela bien decía que entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, no vale la pena hacer estas bromas, exponerlas en redes sociales, porque lo único que hace es decir que nuestra necesidad de bromear con nuestros pacientes incluso está por arriba de nuestra ética. ¿Sí? Incluso ven abajo, como dice asimismo en esta nota de broma, que el médico viene crudo. No creo que si por nuestra mente pasa llamarle, escribirle o describir a una paciente o a un paciente con estos conceptos, no creo que merezcamos ser el médico o la médica de ese paciente. ¿Sí? Hay una frase que luego utilizo mucho cuando hablo de humanismo en la medicina y es, en la vida, el amor y los pacientes se parecen. ¿Y por qué se parecen? Porque si no los valoramos y no los agradecemos, tampoco los merecemos. Y créanmelo, que bromas o realidades de este tipo nos alejan de merecer ver a un paciente. ¿De acuerdo? En este proceso, también la falta de empatía se da porque los médicos se han quejado de que el proceso burocrático pone en peligro este contacto con los pacientes, que la burocracia es tanta, ver tantos pacientes, llenar tantas notas, hacer tantos procedimientos, es tan burocrático que te queda poco tiempo para ver con calidad y calidez a tus pacientes. Yo siempre les digo, pues que es cierto, no vas a tener una plática de media hora, 45 minutos de cómo se siente el paciente, pero al menos sonríele, al menos que el paciente sienta que estás ahí para él y por él, ¿sí? Que tienes que escribir en la computadora, pero que si no hay mucho tiempo, de vez en cuando voltees a verlo a la cara, sobre todo cuando le vas a dar una buena o una mala noticia. Ahí es donde verdaderamente radica el que estemos empatizados con nuestros pacientes. Las emociones son fundamentales para el funcionamiento de cualquier persona. En investigación académica, esto se ha visto de forma limitada. Cuando pasamos por un servicio en el internado, en la residencia o somos jefes de servicio de algún hospital, pues es cierto, nos centramos en lo que ya habíamos comentado, esto que llamamos lo técnico médico. Es cierto. Pero nada quita que podamos investigar un poco acerca de la educación de las emociones o la inteligencia emocional en la educación médica.
O nada quita que podamos ser parte de un proceso de calidad en la atención de nuestros pacientes, viendo cómo las emociones son manifestadas por el personal o por el mismo paciente, para que el paciente se sienta atendido, no solamente en el aspecto fisiopatológico clínico de la enfermedad, sino centrado en la persona. Porque cuando preguntamos por esos miedos, por esa incertidumbre, lo veremos un poco más adelante. Habría que propiciar esas investigaciones, ¿no? ¿Desde dónde lo podemos ver? Bueno, yo siempre empiezo la educación en un aspecto muy ñoño, digo yo, muy nerd, que es los procesos cognitivos de la educación en cualquier nivel, ya sea médica, en ciencias de la salud, en cualquier aspecto. Pero para mí eso siempre empieza y tiene como base la educación. Entonces, ¿cómo lo hemos aprendido? Depende mucho también en cómo nos lo han enseñado. Parte fundamental, sobre todo si ya estamos de este lado, en el proceso de ser educadores en salud. La competencia como definición es el uso juicioso y habitual de la comunicación, conocimiento, habilidades técnicas, razonamiento clínico, valores y reflexión en la práctica diaria para el beneficio de los individuos bajo el pretexto de beneficiar o mejorar su salud. Es una definición que siempre utilizo. La competencia, entonces, desde estos atributos podemos verlo desde los pilares de la educación de Delors, que dice que tenemos que centrarnos en la teoría, lo que es lo que conocemos, en la práctica, lo que hacemos, en qué nos convertimos, lo que somos cuando sabemos y cuando hacemos, y cómo convivimos después de estos tres pilares. Este último pilar se agregó después porque en realidad la convivencia es el reflejo de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que sabemos y de todo lo que hacemos. Cómo convivimos es la manifestación final de toda esa experiencia que tenemos. Ahora bien, en educación médica, siempre en pregrado y en posgrado, nos centramos mucho en el conocimiento, la teoría, y en el cuidar pacientes, la práctica de esa teoría. Para esta acreditadora de competencias de Estados Unidos existen más competencias importantes, por ejemplo, la práctica basada en el sistema de salud, cómo embonamos en el sistema, la práctica basada en el aprendizaje y la mejora, cómo cada día, con cada congreso, con cada artículo, con cada cosa que vivimos, somos mejores en lo profesional, en la salud. Luego el profesionalismo que engloba el humanismo y las habilidades interpersonales y de la comunicación. Me centraré específicamente en el profesionalismo. El profesionalismo es parte fundamental para el desarrollo de la empatía. Cabe dentro del profesionalismo médico. ¿Sí? Cuando hablamos de profesionalismo médico, pues no estamos hablando de que es un gran profesional, aquel que tiene mucha consulta, aquella que tiene un gran consultorio. No, 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 no. Profesionalismo médico tiene una base que es la competencia clínica, con habilidades fuertes de la comunicación y un entendimiento fundamental de la ética y la bioética. A esta base se le agregan 4 grandes pilares que son la responsabilidad, el altruismo, la excelencia y el humanismo. ¿De acuerdo? Estas 7 características, 3 de base y 4 grandes pilares, es lo que llamamos profesionalismo. Centrémonos en el humanismo, porque el desarrollo de la empatía tiene que ver con el humanismo dentro de este profesionalismo. ¿Por qué, dónde y cómo se podría desarrollar? Echemos un ojo a este video. Yo fui a urgencias y me dijeron que fuera corriendo a San Juan de Dios a que me hicieran una analítica. Pues bueno, mi madre cuando le dijeron que tenía leucemia vino al box llorando. Y le dije, ¿qué pasa? Y dice, es lo de la alergia. Y entonces me dijo mi madre que cuando me pusiera buena me llevaría a Disney. Y eso era muy raro de ella. Y entonces le dije, no es la alergia, seguro que me pasa algo. Cuando le dijeron pues que yo tenía cáncer, yo lloraba mucho. Al otro día amaneció con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo la intentaba tranquilizar, le decía, no pasa nada, estaremos bien, no sé qué. Pero yo sé que a mis padres les duele más que tenga yo esto a ellos. Yo le diría, enfermedad, ¿por qué me has tenido que tocar a mí? Pero tampoco no me gustaría que le toquese a otra persona. Yo me imagino que es un monstruo que lleva una máscara. Muy feo, muy grande y muy fuerte. Yo le diría, vete de aquí, monstruo. Lo que yo le diría al cáncer es que sea parte de mí. Que no le haga esto a tantos niños. Que le voy a derrotar. No me da miedo. Esto que está pasando no me da miedo. ¿No? Yo diría que he aprendido a ser valiente.
porque no todos lo pueden superar. ¿Cuántos ejemplos de humanismo, de conciencia, de empatía pudimos observar y escuchar aquí? Yo sé que esto le duele más a mis padres que a mí. A mí no me gustaría tener esta enfermedad, pero pues tampoco me gustaría que le tocara a nadie más. Qué grandes ejemplos, ¿no? Los niños siempre creo que son los mayores, de los mayores maestros que tenemos en esta vida. En una definición ideal, más que una lista de valores, acciones o prácticas, todo esto que hacemos con empatía para nuestros pacientes es lo que hace que las personas trasciendan frente a sus pacientes, ¿sí? Curarlos, sanarlos, mejorarlos, acompañarlos es parte de nuestro trabajo. Pero a veces, cuando enfocamos todo ese trabajo en un contexto cálido, empático, trascendemos en nuestros pacientes, porque no solo los curamos, entre comillas, sino los acompañamos. Díganmelo a mí, que muchos de los pacientes que veo desafortunadamente no le ganan al cáncer. Lo único que nos queda es acompañarlos de una forma empática y digna. ¿Cómo lo podríamos ver? No es solo el simple recuento de lo que los médicos y médicas prometemos cuando estamos frente a nuestros pacientes, ¿sí? Es una raíz más profunda, es una fuerza que nos motiva a mantenernos a un lado y que los ayuda a ellos a mantenerse con nosotros. Ser empáticos y empáticas conlleva un compromiso con la persona, no con el enfermo y su enfermedad. Es mucho más allá, ¿de acuerdo? Cuando ustedes se ven practicando como médicas y médicos, ¿en qué creen? ¿Qué están pensando? ¿O solamente miran los mecanismos fisiopatológicos, los resultados del laboratorio, las imágenes de la radiografía, la resonancia, el PET scan? Y ya que ustedes reflejan o están reflexionando al respecto, ¿qué creen que sus pacientes ven en ustedes? Aquí hay una pregunta que siempre hago muy válida, ¿eh? Nosotros siempre nos dirigimos al paciente como lo que se espera del procedimiento, del antibiótico, de la cirugía. ¿Alguna vez le hemos preguntado a nuestros pacientes dentro de ese momento en el que están pensando y viéndonos fijamente en el momento de una consulta? Algunas veces le hemos preguntado al paciente, ¿qué espera de mí? ¿Qué espera de mí como médico? ¿Qué espera de mí como persona? A veces no lo hacemos porque el compromiso es muy profundo, ¿de acuerdo? Y vale la pena reflexionarlo un poco. Normalmente hablamos del sistema, del hospital, de lo que se espera de esto, de lo que se espera de aquello, pero le hemos preguntado a nuestros pacientes, repito, ¿qué esperan de nosotros? Es difícil verlo, ¿no? Dentro del significado como tal se ve la empatía como parte de una relación de confianza entre el médico y su paciente, que mejora los resultados de la salud y brinda mayor satisfacción al paciente, aunque los resultados no sean los esperados. Se sugiere que la empatía permite que el paciente exprese preocupaciones reales, incertidumbres, miedos, y por lo tanto con eso participe más en su atención, que no es de locos, ¿eh? El médico paternalista, hay algunas escuelas que indican que en una decisión colaborativa tendríamos con una buena enseñanza de lo que le está pasando al paciente con su enfermedad, él también podría optar por decidir con nosotros. Habitualmente, el médico, la médica, sí, es que lo que vamos a hacer es esto. Y le preguntaste al paciente si estaba de acuerdo. ¿Hasta dónde le permitimos al paciente participar de esta decisión? Ver sus miedos, sus preocupaciones, los alcances económicos, emocionales, biológicos, también es hacerlo parte del proceso, es verlo desde un punto de vista empático. ¿Dónde nace entonces la falta de esta empatía? Fíjense bien que cuando no vemos empáticamente a nuestros pacientes, tampoco sabemos vernos a nosotros mismos. No le damos esa prioridad al paciente y entonces fallamos en autoestudiar, tanto al paciente como a nosotros, repito. Autocriticarnos y a veces no sabemos ni siquiera enfrentar el fracaso. Por eso la pregunta que les hacía en las diapositivas previas de ¿nos hemos comprometido con el paciente preguntándole qué espera de nosotros? Obviamente que espera que lo mejores, que le quites el dolor, que le quites la infección, el cáncer. Eso espera. Pero como personas, ¿lo hemos preguntado? ¿Nos lo hemos preguntado nosotros mismos? Ahora bien, desde el punto de vista del concepto como tal, la empatía es una habilidad
que se refiere a la capacidad de comprender a los demás e inferir con acierto sus pensamientos, estados de ánimo, motivaciones y en general las razones que explican sus decisiones y su forma de actuar. Ver desde el punto de vista empático al paciente es conocerlo, más allá de solo la enfermedad. Es cómo es ese paciente con esa enfermedad ese día, con esa cronicidad o con esa agudez que presenta en sus enfermedades o en sus padecimientos. ¿Y para qué sirve la empatía? Pues la hacemos consciente con el único fin de interactuar mejor con las demás personas. Conocerlas implica eso. Es una capacidad natural para compartir, entender y responder con cuidado a los estados afectivos de los demás, sobre todo si son nuestros pacientes. Algunos la consideran una habilidad cognitiva. Esto implica que si la hemos olvidado la podemos desarrollar nuevamente. Y obviamente existen diferencias entre sentir y pensar, ¿de acuerdo? Aunque de antemano algunos filósofos, pensadores dicen que los sentimientos también se piensan, porque si no, no nacerían, ¿de acuerdo? Nacen de lo cognitivo también. Ahora, ¿por qué estudiaríamos la empatía? Esta es una imagen que se hizo viral hace algunos meses, ¿sí? No sé qué tienes, pero te entiendo, decía esta imagen de este médico que estaba viendo hacia la ventana, no sé si con aras de que terminara la guardia, de que lo regañaran menos, de que sus pacientes mejoraran, de terminar los pendientes, de salir a la libertad que a veces vemos, y se acompañaba de este escrito, ¿sí? Un escrito que describe cómo hemos pasado todos por ahí, como médicos y médicas. ¿Cómo será por los pacientes? Salas de espera, vueltas hacia nuevos estudios. Entiendo que el dolor durante la educación, las guardias, estar exhaustos, sobre todo ahora en época de COVID, implica mucho desgaste como personas. Pero, ¿los pacientes? Al final, nosotros trabajamos y nos formamos para ellos y ellas, pero ellos también tienen que pasar por estos procesos. Qué bueno que nos entendemos entre nosotros mismos, pero también hay que entender a los pacientes. La empatía entonces permite a las personas desarrollar y mantener relaciones de respeto mutuo como una parte integral, una relación de confianza entre ambos, médico y paciente. Su expresión por parte de los profesionales de la salud da como resultados mejores avances y satisfacciones de los pacientes. Bien. Hay que considerar entonces que hay que comprender a la enfermedad, pero también las reacciones emocionales que los pacientes llevan, desde un punto de vista adecuado o no, por el diagnóstico, por la forma en que se le da la noticia. La empatía también tiene un papel ético a la hora de motivar el cuidado y de generar altruismo. O sea, nos hace mejores cuidadores y mejores personas al mismo tiempo. Pero puede haber ciertas fallas, ya lo habíamos comentado con algunos ejemplos que hemos visto. ¿Y estas fallas dónde las podemos ver? En el reconocimiento de las personas. Este meme que también se hizo muy viral, ¿sí? Hace unos meses, decía, parece que están reanimando un paciente, ¿no? 1 miligramo de epinefrina, 1, 2, 3, 4, y pareciera que están reanimando, y luego hay una persona ahí enfrente diciendo, después de esto, ¿mi papá podrá comer? ¿Por qué pongo este meme? Es un meme que se está burlando de lo que está pasando con la persona que está ahí, preguntando por algo que para nosotros puede sonar lógico, que después de alguien que está en un RCP, en maniobras avanzadas, pues evidentemente, si sale adelante del paro cardiorrespiratorio que seguramente está sufriendo, pues difícilmente va a comer. Eso nosotros lo sabemos en automático. No sé si la persona que está ahí preguntando si su papá podrá comer entiende eso, o que entiende que su papá está tan grave que no tiene otra cosa, otra herramienta para enfrentar su realidad que hacer una pregunta fuera de contexto para nosotros, pero tal vez no para ella. Abajo de este meme había una serie de comentarios tan lacerantes. Ah, sí, a mí me pasó un paciente que le acaba de quitar 15 metros de intestino. O a mí me pasó un paciente con una pancreatitis. Bueno, tal vez el familiar del paciente no lo sabe. Hay que ser empáticos y empáticas. Créanmelo que hace mucha falta, sobre todo en momentos tan complejos como estar entre la vida y la muerte en un momento de una reanimación cardiopulmonar. Esto yo lo considero una burla. Una burla para aquel familiar del paciente que está evadiendo esa realidad o que verdaderamente no sabe qué está pasando su paciente. Eso no es ser nada empáticos. Eso incluso roza en un concepto que llamamos anulación o cancelación, que nos pasa no solamente en la vida. ¿Recordarán algo de esto en su formación médica? Escuchemos. La gente no enseña, no aprende nada cuando se siente humillada.
O sea, y creo que la cultura de cancelación debería pensar eso. O sea, tú cuando ves que alguien se equivoca y lo humillas en su error, pues probablemente no va a aprender mucho. ¿Sabes? O sea, si ya lo estás humillando es porque ya sabes que no puede aprender. Es porque ya quieres nada más castigarlo, sacarlo de la cancha, sacarlo del juego, omitirlo del debate, omitirlo de la opinión pública. O sea, cancelar realmente es cancelar. O sea, no hay ningún intento de reaprendizaje, de reincorporación, de reintegración al discurso público, al discurso social. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es más bien promover una plática, o sea, un debate real, o sea, una conversación real donde, oye, pues si alguien se equivocó, pues primero que nada, oye, pues eres capaz de entender dónde está tu error o por qué piensas lo que piensas, por qué sabes lo que sabes, por qué llegaste a esa conclusión. Y ya sí, ahora sí podemos tener una buena discusión sobre, pues mira, deja mostrarte dónde creo que estás equivocado. Y lo complejo de este tema, y también entiendo la postura del otro lado, es que en algunos temas es muy urgente. O sea, en algunos temas no tenemos ni siquiera el lujo del tiempo de decir, por ejemplo, déjate explico por qué México es un país feminicida. O sea, a ver, pues el número de mujeres que muere por día en México de crímenes violentos que están vinculados solamente a problemas o sea, de género es demasiado grande. Entonces también entiendo la urgencia, la desesperación. Yo no me imagino cómo yo sería, güey, si yo fuera papá de una niña que muere por violación. No creo que me pondría muy racional a platicar y déjame te explico dónde está tu error. No, hombre, güey, ¿sabes? O sea, te doy con una silla en la cabeza hasta que se me cansen los brazos, güey. Pero es difícil porque inclusive es contraintuitivo de decir, pues en algunas cosas la cultura de la cancelación acaba creando una velocidad de debate que no enseña, solo castiga. Y el castigo no necesariamente corrige. Que claro que hay temas donde... Fíjense qué interesante, ¿no? La empatía es andar cancelando a los demás, andar cancelando sus emociones, andar anulando nuestras propias emociones, que eso se llama alexitimia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no se sintieron humilladas y humillados en un pase de visita donde les preguntaron hasta donde no sabían y los humillaron? Y luego además los castigaron. Qué interesante, ¿no? El castigo no enseña, ¿sí? Y necesariamente, ¿sí? Tampoco corrige. Cuando solamente anulamos a los demás, cancelamos a los demás, es uno de los puntos más importantes de la falta de empatía hacia un proceso, en este caso clínico, un proceso educativo, por ejemplo, que lo hemos vivido durante las guardias, durante las entregas de guardia, durante los pases de visita. ¿Cuánto de eso que ahora hacemos a nuestros pacientes nos lo hicieron hace años a nosotros? Y solo somos el reflejo de lo que estamos viviendo por dentro. La gente no enseña. ¿Sí? Muy bien. Se ha investigado y es importante entender que hay que reflejar y compartir los valores, ¿de acuerdo? Para evitar esta cancelación, esta humillación, esta anulación de personas. Compasión, paz, respeto, paciencia, integridad, construyen autoestima, ¿sí? Entusiasman al paciente. ¿Por qué? Porque son vistos en lo completo. A nosotros nos hubiera gustado en algunas ocasiones que nos hubieran enseñado así, estoy seguro. Hay valores muy particulares, ¿de acuerdo? Pero nunca hay que dejar de lado lo que el paciente necesita. Es cierto, principio de vida, ¿sí? No maleficencia, beneficencia, ¿sí? De acuerdo, pero también hay que ver los deseos y las necesidades, las expectativas de nuestros pacientes. Regreso a esa pregunta de ¿qué espera de nosotros? Que los pacientes, todos, tienen estas condiciones en cualquier encuentro clínico, en cualquier resultado de laboratorio, en cualquier lo que sea. ¿De acuerdo? Bien, la tarea es propiciar entonces una educación con empatía, un trato hacia el paciente empático. Las soluciones, fíjense que esta entrevista la acabo de ver hace un par de semanas, el director de una gran escuela acá en la Ciudad de México decía que él concentraba las soluciones de este daño emocional, daño a la empatía que nos ha traído la pandemia, y no solamente en los hospitales, también en los trabajos, en las escuelas, en la vida. Él centraba en dos soluciones esto. Lo primero es hacer las cosas con amor. Cuando haces las cosas con amor, decía el maestro Lozano, el doctor Lozano, dice, el amor te permite que puedas hacer arte diario. Y arte, hablo de trato con las personas, en lo que haces en tu vida como profesional de la salud. Y que además, cuando haces algo con amor, permite que la inversión sea perdurable. Y no estamos hablando del dinero, por supuesto, sino de las emociones que se imprimen en lo que hacemos todos los días. Y el trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo le da sentido a la vida, nos llena de ilusiones, nos llena de metas. Entonces, entre hacer las cosas con amor y trabajar, están las soluciones para empezar a salir adelante de todas las complicaciones que nos ha dado la pandemia. En la formación,
poco se ha investigado acerca de lo que los estudiantes opinan o sienten en sus procesos formativos. ¿Qué factores los estudiantes describen como inhibidores de la empatía, por ejemplo? Si se quiere fomentar la empatía, pues se debe propiciar esto desde el pregrado, hablando de medicina, y en los hospitales, hablando de la formación como especialistas, porque a veces pensamos que el médico que se está formando o la médica que se está formando en el pregrado, pues ya es un mini especialista. Y cuando ya es especialista, ya hasta tiene que dar la consulta solo, porque ya es R tal y ya es R más, y entonces la responsabilidad es solo de él. Créanme lo que eso no forma, incluso de forma, porque si le das mucho poder a alguien en una escuela de medicina, en una área hospitalaria clínica, en una residencia médica, nos podemos volver unos monstruos. Por eso la frase de que para conocer a alguien, dale dinero y poder. El poder nos transforma. Y si no lo creen, por ahí hay una película que siempre traigo a la mente que se llama Das Experiment, el experimento. Sí, esta película alemana donde hace un experimento de personas comunes y corrientes, y unas son reos y otras son policías, y es una catástrofe. Y eran personas comunes y corrientes. Ni unos eran policías, ni otros eran reclusos. Eso es un ejemplo muy claro. Hay otro que se llama El Señor de las Moscas, también habla un poco del poder en una sociedad que no tiene límites o estructura. Lo mismo pasa cuando le damos poder en la formación médica. Nos deformamos, nos convertimos en unos monstruos y monstruas. En la formación, entonces, hay que luchar contra la mentalidad de rebaño. La cultura en muchas escuelas de medicina desalienta la interacción, ¿sí? Entonces es independiente, individualista. La cultura de la conformidad, donde los estudiantes poco a poco han ido despertando y pidiéndonos más sus derechos que tendríamos que dar desde la formación, desde lo que somos como profesores, sobre todo por desconocimiento de las normas y leyes o por temor a que haya represalias por parte del sistema educativo o clínico, el que sea. La aceptación de la jerarquía como el único medio para avanzar, que eso, repito, el abuso del poder es constante y eso da para una o varias charlas. Y otras barreras dentro de esto sería la ecpatía, por ejemplo, o antipatía, la cultura de la competencia, el abuso del poder, la falla en el balance entre la empatía y la eficiencia, lo que habíamos dicho de la burocracia, el estrés como tal, el burnout vivido tanto en esta pandemia, el mobbing dentro de los mismos sistemas de trabajo y la falta de apoyo y soporte por el sistema de salud y por el sistema educativo en muchos de los casos. Tips para enseñar con empatía o para vivirla o para promoverla. Fortalezcan el currículum, o sea, leamos de empatía clínica. Incorporemos esta empatía a nuestra práctica, sobre todo cuando están enseñando. Mira, hay que ver la perspectiva de la paciente. Mira, el paciente tiene este problema, pero no va a comprar este medicamento, hay que darle alternativas, ¿sí? Fomentemos la dignidad y el respeto, así como la confidencialidad. Sobre todo si hablamos incluso de exponer casos clínicos. Integremos el humanismo real a la práctica. No basta con ser buenos o buenas. Recuerdo mucho una profesora que me decía, ¿y usted cómo enseña el profesionalismo, doctora? Le preguntaba a sus residentes. Pues es que pues, que aprendan de alguien bueno. ¿Y de quién van a aprender? No, pues de mí. Y yo me quedaba, bueno, ¿y cómo sabe que usted es bueno o que usted tiene los aspectos completos del profesionalismo? Hay que rediseñar el currículum formativo, sobre todo con estructura académica. No creamos con ser buenos o buenas es suficiente para ser empáticos, para ser altruistas, para ser humanitarios en nuestra práctica. Fomentemos el moldeado de roles, o sea, sí, enseñemos con el ejemplo. Adquirir el hábito de ser humanos o humanas en nuestra práctica, reconocer y abordar aspectos del currículum oculto. Recuerdo mucho una de las residentes que me decía, qué bueno que llegó la pandemia. Y yo, ¿por qué, doctora? Es que tengo un médico de base que no me da besos, me lame el cachete. Tenemos que fortalecer, destapar ese currículum oculto, ese currículum que a veces es machista, es misógino, es violento. Y si es violento con la formación, va a ser violento en la clínica con el paciente. Entonces, tenemos que favorecer el reconocimiento, ¿sí? Y el señalamiento de currículums ocultos, obviamente los negativos. Y los no negativos, los buenos, fortalecerlos. Múltiples herramientas de evaluación, no todo se evalúa por exámenes, hacer videograbaciones, podcast, evaluaciones de 360 grados, ECOES, pues vale mucho la pena para este desarrollo de habilidades. Visión persistente sobre los valores. Ya comentamos algunos, pero la idea es, a ver, esta decisión, si es una decisión clínica, es una decisión técnica, pero a ver, vamos a verlo desde el punto de vista bioético. ¿Qué valores interfieren? ¿Qué valores se transponen unos sobre otros como para poder tomar la mejor decisión por nuestro paciente y con nuestro paciente?
Obviamente, fundamentarlo esto en un desarrollo docente, las escuelas de medicina, pero sobre todo las áreas hospitalarias se deben comprometer en formar a nuestros docentes para que sigan siendo mejores profesores cada día. Promover la investigación humana, empática, aprecio y compromiso individual e institucional, ponerle la camiseta como personas y como personas de una institución. Práctica basada en la atención del paciente. Verificar qué decimos cuando decimos algo y también cuando no lo decimos. El silencio también habla. El lenguaje corporal habla. ¿Cómo estamos transmitiendo? ¿Somos empáticos con lo que hablamos? ¿Cómo miramos? ¿Cómo somos escuchados? No solo es ciencia, también lleva un tanto de arte hecho incluso con filosofía de vida. Y el razonamiento ético, no solamente lo legal y lo correcto, sino lo que es bueno para esa persona, para ese paciente en ese contexto específico, porque las normas, las reglas, así como las guías de práctica clínica y las normas oficiales mexicanas en el caso de nuestro país, pues obviamente es un contexto sobre el cual podemos trabajar, pero cada persona en cada padecimiento es diferente. No olviden aquella frase que decía, nadie se baña en el mismo río 2 veces. Ningún paciente es el mismo un día después o un día antes. Las experiencias, los cambios bioquímicos, fisiológicos, emocionales, hacen que el paciente sea diferente y su médica y su médico también. No somos los mismos que ayer. Entonces la empatía, más que un atributo, es una forma de vida. Una forma de vida que nos lleva incluso a ser mejores o peores de acuerdo a las decisiones. Una imagen muy cruda, es cierto. Yo siempre he dicho que no solamente soy ñoño, sino soy idealista y quiero ver la vida diferente. Pretendo verla diferente. Por eso me encanta cuando me invitan a este tipo de sesiones. Soy yo el agradecido y el honrado porque me permiten cambiar o intentar cambiar cómo vemos la práctica diaria, cómo vemos a nuestros pacientes, cómo vemos la realidad. Está en nosotros. Está en nosotros ver qué está detrás del padecimiento de un paciente, del dolor de un paciente. No quiere decir que solo por pensarlo las cosas van a cambiar. Claro que no. Hay que trabajar en ellas. Hay que modificar estructuras, guiones, fortalecer ciertos diseños curriculares, favorecer otros, disminuir los agresivos y violentos desde el punto de vista de la equidad de género, de la equidad de edades, ¿sí? De la equidad de estatus sociales, porque en realidad somos muy diferentes frente a algunos pacientes de ciertas edades o de ciertas características. No son imágenes buenas ni sanas, pero son imágenes y son imágenes que necesitamos cambiar. Yo sé que para muchos pacientes, ¿sí? El sonreírles un día tal vez no les quite la complejidad de sus padecimientos, pero al menos alguien les sonrió ese día. Al menos alguien hizo ese día diferente. La empatía es una cuestión de vida, es una cuestión de experiencia. Uno de los últimos videos. I was 14 when I had my accident. I remember sitting on the bench on the soccer field and hearing a loud crash. It was winter and a piece of ice the size of a van fell through the dome's wall and landed on me, crushing my spine. After an 11-hour surgery, even the smallest things were a battle. People can get out of bed and they don't even realize that they're doing it. They don't realize how much of an accomplishment that could be for somebody else. I will find a way. No nos damos cuenta, no somos conscientes. La empatía es un tanto de conciencia. La empatía es un tanto de querer verlo en los demás, en las demás. No somos conscientes tal vez hoy que fue un día bello, o que hubo lluvia, o que pudimos levantarnos de la cama. No somos conscientes que somos el médico o la médica de alguien que tiene la esperanza puesta en nosotros. La empatía es darnos cuenta, ¿sí? Que estamos aquí, que tenemos una oportunidad y que además
de servirnos a nosotros esa oportunidad cuando somos médicas o médicos, alguien está poniendo su confianza en nosotros. Si pudiéramos ser conscientes de todas esas cosas en la vida, creo que las haríamos un poco mejor. Cuando nos centramos en nuestros pacientes empáticamente, siempre estemos conscientes de la comunicación, cómo estamos conectando. Siempre estemos conscientes del equipo que está con nosotros, enfermeras, psicólogos, otros médicos, otras médicas, ¿sí? Todo el personal de laboratorio, el personal administrativo, pero sobre todo, estemos conscientes del paciente. Y al final, lo primero sobre lo que hay que estar conscientes es sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, sobre nuestras almas, sobre lo que sentimos, sobre lo que anhelamos, sobre cómo cuidarnos. También hay que ser empáticos con uno mismo. Tema de otro costal, harina de otro costal, pero hasta dónde también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos de todos estos daños, cómo mejorarlos, cómo ser partes de procesos más profundos. Les pongo esta imagen última de un niño allá en el 9º piso de La Raza, recibiendo su quimioterapia, ¿sí? Él veía eso por su ventana y me lo dibujó en una tarjetita, como regalo. Lo que está ahí en medio, que parece un ave, es un avión que estaba pasando, que en una de esas pasó. ¿Por qué lo pongo? Porque esta es su visión de ese ventanal ahí en el hospital, viendo hacia afuera, hacia la libertad. Esto es lo que él ve y lo plasma con sus manos. Es su visión. Y para mí es tan importante su visión como la visión real. Eso a veces nos hace falta. Ver lo que ellos ven, sentir lo que ellos sienten, sus miedos, sus dudas. Al menos intentarlo. Nunca vamos a estar exactamente en los zapatos de alguien, eso es imposible. La vida es individual e independiente, pero al menos tendríamos que intentarlo. Piénsenlo. Veremos pacientes con dolores y enfermedades indescriptibles. Tratar de sentir un poco de ello nos hará más humanos y mejores. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que darle las gracias al doctor José Marco Félix después de esta brillante exposición y los invito a que continúen en la 6ª Feria del Libro. Hay muchos eventos muy buenos para todos. Creo que vale mucho la pena. Pues que estén muy bien y cuídense mucho. Buenas tardes. Palabras y Plumas Editores es una editorial independiente que nace en 2008. Uno de sus propósitos, publicar libros que promuevan la cultura, el pensamiento crítico y el conocimiento. Entre sus publicaciones destacan una variedad de títulos relacionados con las ciencias de la salud y que comprenden textos de narrativa médica, un diccionario de términos psiquiátricos de origen griego y un glosario de educación médica, además de ensayos de medicina y psiquiatría. El nombre Palabras y Plumas fue tomado intencionalmente de una obra de teatro de Tirso de Molina con el mismo título, la palabra como movimiento en donde la lengua, las fuerzas, los colores y las virtudes convergen, y plumas como metonimia, como sinónimo y consonante del escritor, del creador, del artista, de quien plasma no solo el discurso, sino también la razón y la inteligencia.